Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra primera sesión del nivel avanzado. Vamos a empezar con un pequeño repaso, pero antes, si tienen alguna duda, eh, podemos ver primeramente eso antes de iniciar. Vamos a crear nuevamente un modelo de datos de ejemplo y vamos a gestionar también base de datos que podemos utilizar en nuestro modelo de datos. Por ejemplo, si ustedes se dirigen al INE, la página del INE Paraguay, podemos encontrar, por ejemplo, eh, población por departamento Paraguay. Acá, en esta parte dice INE publica datos de población a nivel país. Bueno, para facilitarle, yo ya le descargué la base de datos, entonces ya le voy a indicar directamente. En la carpeta Informes avanzados tenemos una carpeta de datos y en un archivo Excel está barrio, localidades, Paraguay. Así van a encontrar en la página del INE. Son códigos geográficos de barrios, localidades del Paraguay, publicado en el año 2012. O sea, aquí arriba le puse la fuente. Entonces, en esta dirección tenía que haber entrado para conseguir directamente esta base. En esta parte. Entonces, pueden descargar en Excel, también está en CSV y otro formato que es JSON. Entonces, esto vamos a llevar a Power BI. Se voy a leer esto. Y también hay unas tablas maestras en formato Excel. Voy a abrir. Bueno, ahí está. Aquí está mi tabla maestra. Por ejemplo, tenemos productos, su código, su precio estándar, quiénes son los vendedores de estos productos y la línea de cafés y alimentos, bebidas, condimentos o aseo. Y hay otra tabla que es tabla de ventas. Esta tabla, entonces, fíjense aquí, en la primera columna debemos arreglar un poco para tener eh, el departamento donde se vendió y en qué fecha se vendió. Entonces vamos a utilizar estos datos para crear nuestro modelo. Voy a cerrar todo esto y aquí voy a leer entonces, primeramente, el de barrio, localidades, código. Voy a darle clic aquí en transformar datos. Primeramente vamos a revisar entonces esta base que contiene entonces departamentos, contiene barrio, distrito y vamos a eliminar esas columnas que no vamos a utilizar.
Bueno, aquí en esta primera columna está, por ejemplo, código zona, que son códigos que son concatenaciones de departamento, de distrito y código de barrio y localidad. Fíjense aquí en la primera columna, aquí hay 6 ceros y uno. Entonces sería la unión de departamento, tiene dos ceros, distrito dos ceros, y aquí hay dos ceros y un uno. Si vamos a utilizar en el nivel, a nivel de localidades, entonces deberíamos usar este código. Pero yo voy a eliminar todo y vamos a hacer todo de nuevo. Voy a eliminar esta primera columna y vamos a crear nosotros nuestro propio código. Y aquí falta arreglar un poco. Acá en la línea 3 hay nulos, entonces debemos eliminar eso. Si se acuerdan, nos íbamos a la parte de quitar, de quitar filas y luego quitar en blanco. Bueno, ahí fíjense que en la primera línea están los nombres de las variables. Entonces eso vamos a llevar como nombre de encabezado. Si se acuerdan, nos íbamos en transformar, luego usar la primera fila como encabezado. Bueno, ahí entonces ya está. Pero Power BI, fíjense que automáticamente me cambió el tipo de variable aquí de código de departamento. Y la verdad que yo no quiero que me cambie, que pase a numérico, porque si no elimina entonces los otros códigos. Entonces fíjense aquí en la parte de propiedades, pasos aplicados, voy a eliminar este tipo cambiado uno. Ahí entonces ya me figuran otra vez los dos ceros en código de departamento, código de distrito y código de barrio localidad. Bueno, primeramente vamos a eliminar esa columna que no vamos a utilizar, por ejemplo esta última columna, y ya está, los otros ya podemos utilizar. Entonces primeramente tenemos departamento, tenemos distrito y tenemos código de barrio localidad. Vamos a concatenar entonces para, primeramente para nivel de departamento. Entonces, lo que voy a hacer aquí es duplicar aquí esta base, haciendo clic derecho encima, le voy a dar duplicar. Y le voy a cambiar de nombre. Le voy a llamar departamentos. Departamentos. Y voy a eliminar todas las columnas, por ejemplo, de distrito hasta localidad. Ahí está. Y para tener entonces eh, solamente departamentos, simplemente debemos eliminar aquí duplicados, haciendo clic derecho aquí y luego buscamos quitar duplicados. Y fíjense ahí tenemos entonces nuestra tabla de dimensión que van a ser los departamentos que están codificados, Asunción 00, después Concepción 01 hasta el último departamento que es Alto Paraguay. Entonces así creamos para departamentos. Ahora vamos a crear para distritos. Entonces esto voy a duplicar también. Y a nivel de distrito voy a eliminar entonces aquí código, barrio, localidad y la descripción de la localidad. Voy a quitar estas columnas. También el área voy a, bueno, el área voy a dejar
Y a nivel de distrito ya tengo que concatenar ya entonces dos columnas, código de departamento y código de distrito, para tener entonces un ID único para cada distrito. Entonces, lo que voy a hacer es unir entonces código de departamento y código de distrito. Seleccionando ambas columnas, primeramente código de departamento, voy a presionar la tecla control, luego código distrito. Y me voy aquí arriba donde dice combinar consultas. Este es un ejercicio que todavía no habíamos hecho anteriormente. Entonces voy a dar clic aquí en combinar consultas y aquí me aparece un cuadro de diálogo. Me indica si quiero algún separador. Entonces le voy a dejar en ninguno. Y entonces, en este espacio le vamos a indicar entonces un nombre. Y le voy a llamar código de distrito. Bueno, aquí ya tengo código de distrito, entonces se me va a duplicar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a acortar un poquito más este. Voy a dejar el como. Y le voy a dar a aceptar. Bueno, ahí entonces se eliminaron esas dos columnas y solamente quedó una. Código de distrito. Voy a volver a eliminar esta columna, este paso aplicado, y le voy a denominar entonces directamente código de distrito, ya que me eliminaron las otras columnas. Código de distrito. Ahí está. Entonces me puso punto uno, pero aquí voy a eliminar este punto uno para que quede código de distrito. Bueno, ahora entonces ya estamos casi terminando. Esta, donde dice descripción de departamento, se voy a eliminar. Ya no voy a necesitar. Y ahí ya tengo. Ya tengo a nivel de distrito. Lo único que falta hacer aquí es eliminar duplicados. Entonces vamos a eliminar los duplicados. Y ya tenemos los distritos ya en forma única. Si vamos hasta abajo, podemos llegar hasta 250. Entonces, en el año 2012 se registraron entonces hasta 250 distritos de todo el país. Bueno, aquí entonces voy a modificar el nombre de la tabla y va a ser distrito. Entonces, ya tenemos tabla de departamentos, distrito. Nos falta a nivel de localidades. Para localidades, podemos dejar todas las variables en caso de que queremos usar entonces en los distintos niveles, nivel de departamento, de distrito y de localidad. Lo que vamos a realizar entonces es lo siguiente. Como al combinar las variables me eliminan esas variables combinadas y solamente se queda una única. Para que no ocurra eso, podemos duplicar las columnas primeramente. Por ejemplo, aquí código de departamento voy a duplicar. También código de distrito voy a duplicar.
Y también voy a duplicar código de barrio, localidad. Ok, aquí están entonces las columnas duplicadas. Tenemos a nivel de departamento, distrito y código de barrio. Para tener entonces un código ID único de cada localidad, voy a concatenar entonces departamento, distrito y localidad. Entonces los dos primeros números es para identificar en qué departamento está, los dos siguientes números para saber en qué distrito está y los últimos tres entonces para saber en qué localidad está. Para combinar, selecciono las tres columnas y me voy acá entonces en combinar consultas. Y aquí le voy a denominar código, código de barra. Le voy a dar a aceptar. Aquí ya está entonces mi código de barra. Luego vamos a eliminar esos que no vamos a utilizar. Aquí código de barrio, este voy a eliminar. También voy a eliminar lo que es el código de distrito. También código de departamento. Y mi código ID en esta tabla entonces va a ser el código de barrio. Bueno, vamos a verificar entonces descripción de departamento. Fíjense aquí tenemos, voy a dar clic aquí en cargar más, todos los departamentos, los distritos, área, área aquí tenemos, tenía que ser urbana y rural, pero aquí aparece 1, 3 y 6. Bueno, ese 3 no sé por qué aparece, pero vamos a consultar a qué se refiere eso. Normalmente es 1 y 6 para urbana y rural. Bueno, entonces el código ID que vamos a utilizar de esta base es código de barrio. ¿Qué podemos llevar aquí en el primer lugar? Y aquí entonces voy a dar doble clic y voy a dejar solamente barrios, localidades. Ahora le voy a dar aplicar y vamos a ver aquí en Power BI si ya se cargaron correctamente. Aquí están ya los tres distritos, departamento y barrio, localidades. Podemos visualizar aquí departamentos, distritos, 250 distritos, barrio, localidades, sí, hay mucho más. Ahí, bueno, para el año 2012 entonces había 8.336 filas, 8.336 localidades a nivel país. En caso de que aparezcan nuevas localidades, lo único que se debería hacer es agregar en la tabla, teniendo en cuenta en qué departamento y en qué distrito. Y ya se va a actualizar entonces nuestra tabla de datos. Ok, ahora vamos a leer nuestra tabla de ventas. Nuestra tabla de ventas que vamos a combinar después entonces con nuestro modelo de datos.
libro Excel, en la carpeta de datos van a encontrar eso, que es la tabla de ventas. Voy a dar en transformar datos y vamos a eliminar algunas columnas que no vamos a utilizar, como por ejemplo lo que no tiene nombre. Aquí está columna 2 por ejemplo. Voy a quitar. Aquí hay otro que es columna 5. Aquí hay otra que se llama columna. Bueno, la primera cosa que debemos realizar entonces es eliminar esos errores que aparecen aquí en algunas variables. Por ejemplo, en precio unitario, fíjense aquí, hay una línea roja, quiere decir que hay un error ahí. Voy a dar quitar errores. Luego, hay algunos vacíos aquí. Fíjense, hay por ejemplo aquí una franja gris. Entonces vamos a eliminar errores, quitar errores. Y ahí creo que ya está. Bueno, en la primera columna, los dos primeros, los dos primeros números se refieren a departamento. Pero aquí lo que Power BI hizo fue eliminar los ceros que estaban a la izquierda. Entonces, para remediar eso, deben eliminar aquí el paso tipo cambiado. Eso continuamente le va a pasar. Entonces, si ustedes quieren volver a la versión anterior, simplemente eliminen aquí el tipo cambiado. Tipo cambiado, eliminar. Y fíjense entonces, aquí aparece otra vez en su versión anterior. Y aquí vamos a dividir esta columna. Las dos primeras cifras se refieren a departamentos, al número de departamentos. Entonces, para dividir una columna, seleccionamos y nos vamos aquí en la sección de transformar, dividir columna. Y en este caso, como sabemos que las dos primeras cifras se refieren al número de departamentos, entonces podemos indicarle por posiciones. Por posiciones. Bueno, dividir columna por posiciones. Aquí también tenemos la opción de por número de caracteres. Si hacemos clic en por número de caracteres, vamos a indicarle entonces aquí que las dos primeras letras o números, entonces va a tener en cuenta para dividir. Y aquí tenemos tres opciones. Una vez lo más izquierda posible, una vez lo más a la derecha posible. Lo que nosotros queremos es una vez lo más a la izquierda posible. Y ahí le voy a dar a aceptar. Y fíjense, entonces aquí en la columna 1.1
Ya tengo ya, entonces, las cifras que me va a identificar en qué departamento se produjo la venta. Y en esta otra columna, según tengo en el Excel, se refiere a fechas, fecha de facturación. Entonces aquí voy a cambiar de nombre, le voy a llamar fecha de facturación. Aquí en la primera columna va a ser departamento, o sea, código de departamento. Aquí también voy a modificar el nombre de la tabla, le voy a denominar entonces ventas. Bueno, entonces en la primera columna tenemos en qué departamento se produjo la venta. Aquí está en la segunda columna la fecha de facturación. Esto debemos modificar a tipo fecha. Ahí me da error. Voy a ir hacia atrás. Me dio error porque actualmente está en formato texto. Para que yo pueda modificar a tipo fecha tiene que estar en formato numérico. Entonces aquí voy a modificar primero a número entero. Y ahora voy a volver a cambiar a fecha. Bueno, aquí tengo algunos vacíos, por eso no me está pudiendo cambiar. Entonces voy a volver hacia atrás. Fíjense, me está indicando aquí algunas celdas que están vacías. Si filtramos eso y vemos lo que están en blanco, entonces hay dos filas que están en blanco. Que, que tiene el número de factura, pero no tiene los otros datos. No tiene el código del vendedor, el cliente, la cantidad. Entonces podría ser alguna factura que están duplicadas. Algunos números de factura que pueden estar duplicadas. Entonces voy a eliminar primeramente los nulos aquí o directamente me voy aquí en factura y eliminar duplicados. En número de factura no debe haber duplicados. Entonces aquí voy a eliminar duplicados. A ver si vuelvo a mirar aquí. Solamente quedó una fila y voy a quitar de aquí y le voy a dar a aceptar. Entonces ahí ya no tenemos más ese inconveniente. Voy a ir más hacia la derecha. Esto voy a convertir en número y voy a intentar nuevamente a convertir a fecha. Bueno, me dio un error.
hay un número que no corresponde, que es este número, entonces esto vamos a eliminar. Ahí voy a intentar reprobar y convertir a fecha. Bueno, esta columna entonces no se puede convertir a fecha. Voy a probar eso que están hacia la derecha. Fecha de pedido. Esto sí y esto sí también. Entonces, para no perder mucho tiempo aquí, voy a quitar esta columna y ya tenemos aquí las dos fechas hacia la derecha. Fecha de pedido y fecha de entrega. Bueno, entonces esta tabla tiene código de vendedor, código de producto, cantidad vendida, precio unitario, costo unitario. También tiene lo que es costo unitario de envío por cada producto, código de líneas. Ahora ya puedo eh, dar aquí, clic aquí en cerrar y aplicar. Bueno, y vamos a ir ya entonces conectando nuestros datos. Me voy aquí en la parte de vista del modelo. Nuestra tabla de hechos va a ser ventas. Y aquí, por ejemplo, descripción de departamento se conectó automáticamente con localidades, lo cual esto voy a eliminar. Esta relación voy a eliminar y voy a dejar solamente entonces departamento con ventas. Ahora voy a leer la otra tabla que se llama tabla maestras, que tiene tres tablas: línea, productos y vendedores. Entonces ahí tenemos línea que voy a conectar con la tabla de ventas. Código de línea entonces con código de línea. La otra tabla, productos y vendedores. Entonces aquí tengo código de producto con código de producto. Vendedores. Entonces aquí voy a ver qué tengo aquí en código de vendedores en la tabla de Excel. Código. Se tiene que llamar código. Quiere decir que hay que arreglar algo aquí en, en vendedores. Entonces me voy a ir aquí directamente en transformar datos y algo está mal en la tabla de vendedores. La primera fila entonces tiene que ir como encabezado. Eso es lo que faltaba.
Aquí, nombre de vendedores. Bueno, me da error porque tengo el Excel abierto. Ahí sí, ahí sí ya está corregido. Entonces la primera fila se va ahora como encabezado. Ahí ya le puedo dar entonces cerrar y aplicar. Y ahí ya aparece entonces aquí ahora en la tabla de vendedores código. Código que voy a llevar, aquí tiene que aparecer código vendedor, aquí está. Y ya tenemos nuestro modelo de datos. Línea, fíjense, la cardinalidad de uno a muchos, vendedores de uno a muchos, productos de uno a muchos. Y también departamento de uno a muchos. Aquí, entonces, ya se puede trabajar en este modelo de datos a nivel de departamentos. Si las ventas se registran también a nivel de distrito, también se puede usar a nivel de distrito. O inclusive a nivel de localidades. Si nos vamos aquí entonces en nuestra vista de informe, ya podemos utilizar las tablas. Por ejemplo, ver los productos vendidos en los distintos departamentos, por ejemplo, construyendo una tabla, podemos poner los departamentos. Fíjense aquí, tenemos los departamentos, tenemos también las ventas, los precios, y aquí ya se puede empezar a crear las medidas para calcular entonces los distintos costos, egresos e ingresos. Entonces, esto es para repasar un poquito lo que dimos al comienzo en la parte de modelado de datos y también cómo podemos introducir eh, los departamentos, los distritos y las distintas localidades. Eso ya va a depender entonces ya a qué nivel vamos a estar trabajando. Bueno, ¿alguna duda, comentario que quieran realizar hasta ahí? Bueno, aquí leyendo los mensajes. Bueno, este formato yo le voy a guardar también en la carpeta de práctica. Entonces, ustedes pueden usar después. Pueden encontrar después, entonces, en la carpeta de práctica de informes avanzados. Le voy a llamar modelos de datos. Luego, en la carpeta del PDF, tenemos un archivo PDF que se llama DAS avanzado. Y hoy ya vamos a dar una introducción fuerte a funciones más avanzadas de DAS. Entonces, en este archivo PDF van a encontrar este archivo.
En la primera parte están las medidas, cuestiones que ya habíamos dado anteriormente, como por ejemplo cómo usar la función zoomx, cómo usar, por ejemplo, filter en la función zoomx, también cómo podemos realizar varios filtros y o si ustedes quieren un repaso sobre esos temas en algún punto en particular, me avisan. O si eh, quieren aplicar alguna función que le va a ser útil, entonces podemos tomar eso como ejemplo. Solamente ustedes me tienen que decir. Y luego tenemos aquí la parte de lenguaje DAS avanzado, donde ya vamos a empezar a ver un poquito lo que es la función calculate. La función calculate. Entonces, en la página web podemos encontrar en la web oficial de eh, Power BI todas las funciones, su descripción, cómo se aplica. Entonces aquí tenemos la parte de funciones de agregación, donde tenemos la parte de promedio, conteo, mínimo, máximo. Luego tenemos funciones de fecha y hora. Fíjense la cantidad de funciones que hay con respecto al tiempo. Cada función tiene su forma de usar. Tenemos funciones financieras, funciones de filtro. Y aquí en funciones de filtro está la función, por ejemplo, calculate, que nosotros vamos a estar usando. Y esta es su sintaxis básica. Entonces, se puede introducir aquí varias funciones nuevamente dentro de la función calculate. Por ejemplo, filtros booleanas, expresiones de filtro de tabla, funciones de modificación de filtro. Y aquí hay un ejemplo de la base de ejemplo que utiliza Power BI y tiene muchísimas aplicaciones y es muy útil para implementar. Entonces vamos a ver desde lo más simple hasta lo más complejo posible para comprender bien cómo funciona esta función. Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos cuando le habíamos pedido a Copilot que nos eh, produzca alguna función para calcular sumas, había sugerido entonces la función calculate. Aquí, en este caso, fíjense aquí, por ejemplo, si queremos calcular, en este caso, una medida llamada cost ID1. Fíjense aquí, escribimos la función calculate y dentro de la función calculate, entonces escribimos la función sum de la tabla de pedidos. Aquí se suman entonces tres medidas, tres columnas. Costo de empaque, costo de envío y costo del producto. Y fíjense aquí, ya no hace falta poner aquí un filter para filtrar. Simplemente se pone directamente pedidos, ID, productos que sean igual a 1. Entonces, esta función calcula el resultado final aquí. Entonces, tenemos aquí, bueno, vamos a copiar el código y realizar ya entonces este cálculo. Acá veo que
Me falta un signo más aquí para que no dé error. Entonces vamos a abrir nuestra tabla anterior que habíamos utilizado, que también les puse ahí en la carpeta. Y vamos a empezar a trabajar, a utilizar entonces la función calculate, que si manejan bien esa función, entonces pueden aplicar en muchísimas situaciones. Bueno, en esta tabla habíamos trabajado anteriormente, esto voy a eliminar. Voy a crear aquí una nueva tabla vacía. Aquí ya hay varias medidas calculadas anteriormente. Lo que nosotros queremos calcular entonces es lo siguiente. Entro en entonces la parte de modelado, nueva medida, y aquí pego entonces mi fórmula para calcular el costo, el costo total, entonces, todos los productos, los ID de productos que terminan en uno solamente. Entonces aquí le denominamos cost ID 1. Voy a mirar aquí si no hay otro parecido para que no se duplique. Bueno, creo que acá hay otro parecido. Bueno, aquí ya está. Aquí ya está entonces ese ejemplo. Ya está aquí en este archivo Power BI que ustedes ya tienen también disponible ahí. Entonces, vamos a explicar un poquito en el entorno de la función calculate. Entonces, que termina aquí abajo. Fíjense, su dominio aquí es hasta aquí abajo, donde termina el paréntesis. Dentro de la función calculate, entonces, primero usamos la función sum, que ustedes ya saben para qué funciona, que podemos sumar varias columnas y quitar la suma. Y al terminar esa función sum, entonces podemos introducir todos los filtros que queremos nuevamente. Pero aquí ya sin usar la función filter, directamente que me calcule entonces la suma, pero solamente para aquellos productos, ID de productos, que sean igual a 1. Y aquí entonces, uno cuando tiene estos códigos es importante y ayuda muchísimo también las IA, la inteligencia artificial, específicamente el ChatGPT, nos puede explicar qué es lo que hace exactamente estos códigos. Entonces nosotros podemos copiar inclusive esto, copiar aquí y que nos comente. Le podemos pedir comentar detalladamente y le pegamos el código. Y nos da una explicación paso a paso de lo que realiza entonces este código. Primeramente explica un poco lo que es eh, el contexto. Acá nos indica que el código proporcional es una fórmula DAS que se usa principalmente en Power BI, SQL Server y otro producto de Microsoft. El contexto. Es la fórmula cost ID 1 calcula una medida específica a partir de la tabla denominada pedidos. La medida que se está calculando es una suma de costos asociados a los pedidos de un producto específico con código ID.
igual a 1. Aquí explica entonces lo que es la función calculate. Evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. Es utilizada para cambiar el contexto en el cual se evalúan las expresiones. La función sum, que ya sabemos que realiza una función iterativa que recorre una tabla y evalúa una expresión para cada fila, sumando los resultados de cada evaluación. Y aquí abajo entonces tenemos el resultado final. Será la suma, el cost ID 1 será la suma total de los costos de empaque, envío y producto de todos los pedidos en los cuales ID producto es igual a 1. Inclusive aquí nos da el código comentado que podemos copiar y llevar aquí. Entonces me marca en color verde los comentarios. Entonces en el lenguaje DAS, para escribir un comentario, se escribe dos barras invertidas. Entonces la función calculate evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. Aquí explica lo que es SunX y aquí entonces aplica el filtro ID producto igual a 1. Entonces, esta estructura ustedes lo pueden copiar y pegar en un documento Word y usar en otro contexto. Modificando las funciones, pueden usar en otro contexto. Si le doy Enter, entonces ya está guardada esta medida. Aquí hay otro ejemplo, pero fíjense que aquí en la parte de filtro se agrega otra condición más. Esta medida se llama cosID 1 y normal. Entonces, si me voy nuevamente aquí, mi Power BI, voy a ver si ya tengo esa medida, si ya está. Entonces aquí está. Se copia esto y como verán aquí, es la misma función, pero aquí se agregó una condición más. La condición es que sea ID de producto sea igual a 1 y tipo de compra sea normal. Este código no está comentado, entonces le podemos pedir a ChatGPT entonces para que nos comente nuevamente. Por ahora le vamos a pedir que nos comente, pero más adelante le vamos a pedir que nos crea algunos códigos para producir los resultados. Y no se olviden también de que tenemos Copilot ahí en el entorno de Power BI y también en Copilot en la versión web. Entonces aquí está el código comentado. Voy a copiar este código y voy a pegar aquí. Entonces me hace la misma explicación acá arriba, pero aquí abajo me agregó entonces un comentario más. Aplica el filtro tipo de compra normal, limitando las filas consideradas. Y de ahí, al dar Enter, entonces ya va a guardar esa medida. Bueno, ¿alguna duda o comentario que quieran realizar hasta ahí? Bueno, vamos a tener un pequeño receso entonces de 10 minutos y volvemos 20 y 10.
Bueno, volviendo entonces, seguiremos eh, con el PDF y luego veremos un ejemplo de informe donde ya se utilizan funciones más avanzadas. Entonces, en este contexto, podemos usar Calculate, también podemos usar el Zoom X y también los filtros. Hay otra función también que se llama top n, que nos ayuda al calcular entonces los principales basado. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, vamos a calcular el costo total para los tres SKU principales basados en su costo total en orden descendente. Entonces, la función top n es para tener en cuenta también. Entonces, voy a ir aquí en el Power BI y a ver si ya tengo aquí la función top n. Sí, ya tengo aquí la función top n. Y vamos a pedir entonces una descripción detallada también de esta función para entender mejor qué es lo que hace. Bueno, aquí entonces tenemos la descripción completa, explicando nuevamente aquí la función calculate, el costo total, y aquí está la función tot n. Es una función DAS que devuelve las filas superiores de una tabla clasificadas por una expresión ordenada. Entonces, y el resultado final es entonces el costo ID será el costo total acumulado de los tres productos SKU con los mayores costos totales. Aquí ya tenemos el código comentado. Voy a copiar y pegar aquí. Entonces, aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Primeramente, la función calculate evalúa el costo total en el contexto modificado. La función tot-n entonces toma los tres valores más grandes y realiza entonces la suma de esos costos. Bueno, aquí la función tot-n tiene otro argumento que se llama value. Y aquí le debemos especificar entonces sobre qué variable vamos a utilizar. Y abajo está entonces la variable numérica, que es el costo total. Y aquí tenemos des, en este caso me va a ordenar en forma descendente. También le podemos indicar ahí ascendente. Eso ya dependería ya de cada situación. Entonces, esto es lo importante saber, será el costo total acumulado de los tres productos SKU con los mayores costos totales. Ese es el resultado final que nos va a dar entonces esos códigos. Aquí también tenemos la explicación. Bueno, hasta ahí entonces veremos la función calculate hasta hoy. Ahora lo que vamos a realizar es abrir el documento Word que también está en la carpeta PDF para eh, ver este informe donde se aplican distintas funciones
como la función calculate, también se aplica a funciones como, en este caso, count, para hacer un conteo. Y vamos a estar entonces utilizando esto para poder replicar. Las bases de datos están, y voy a cerrar este documento por VA, le voy a dar guardar para crear uno nuevo. Entonces, en la carpeta de práctica están los documentos que vamos a utilizar. Dentro de la carpeta práctica hay una carpeta que dice para informe y hay un informe de ejemplo. Fíjense en esta imagen, este es el informe que debemos crear, un informe de ventas, donde hay tablas, gráficos. Esto es un ejemplo nada más. Hoy en día veo que eh, el ChatGPT también está evolucionando y como verán ustedes aquí, ya tiene aquí un símbolo para adjuntar. Para, por ejemplo, adjuntar un archivo Excel. Veremos si ya podemos adjuntar un archivo, un archivo de tipo imagen. Entonces, me voy a ir aquí en la carpeta y voy a tratar de leer, porque esto es muy nuevo, una imagen. Este informe ejemplo. Y ahí está cargando. Fíjense, ya está cargando. Y le podemos pedir, por ejemplo, qué información relevante se puede obtener a partir de la imagen. Ahí le voy a escribir. Le repito que este es súper nuevo porque hace poco que está este símbolo, este icono para insertar. Y veremos entonces qué análisis eh, nos realizó a partir de la imagen. Fíjense, al introducir la imagen, entonces hace una descripción general. Dice, a continuación se detalla información clave que se puede extraer de esta imagen. Por ejemplo, colocación, sería colocación del producto. Y aquí la descripción. Representa el número total de colocaciones de productos. Fíjense cómo describe bien. El total indica el número total de productos activados. Líneas que cumplen. Entonces aquí me pone la medida que lee obviamente aquí de la imagen. Los números ya extraen de la imagen. Aquí, por ejemplo, la cantidad de vendidas. Entonces detecta todito lo que está en la imagen. Los porcentajes, los números en sí. Anteriormente esta característica ChatGPT no tenía visualizaciones gráficas, entonces acá da la explicación de la parte gráfica. Entonces un gráfico de barra muestra la comparación entre la cantidad de productos colocados y vendidos a lo largo de los meses, que es justamente lo que está mostrando
el gráfico. Y podemos inclusive ver una conclusión aquí al final. Proporciona una visión integral del desempeño de ventas, permitiendo un análisis detallado tanto a nivel general como individual. Las métricas y visualizaciones son esenciales para tomar decisiones informadas estratégicas de ventas, incentivos para los vendedores y ajustes en la gestión de productos. Bueno, esta es una nueva característica entonces que podemos aprovechar. Entonces, para aquellos que no tienen todavía activa entonces la cuenta de ChatGPT, para registrarse, entonces simplemente hay que entrar. Aquí yo voy a cerrar sesión y aquí me aparece, por ejemplo, iniciar sesión o suscribirse. Si entro en la parte de suscribirse, fíjense que me pide una cuenta de correo electrónico que ustedes le va a proveer. O aquí abajo elegir cuenta con Google o con alguna cuenta de Microsoft, Hotmail o Outlook. Inclusive aquí tenemos para Apple. Bueno, es muy fácil entonces el registro. Y ya después se puede usar directamente las funciones avanzadas de ChatGPT, que también tiene una versión de pago que podemos notar aquí arriba, normalmente está. Aquí está lo que es el ChatGPT Plus. Si entro ahí, fíjense el plan que tiene. Es $20 al mes. $20 al mes. Y también está el de que el Team, que es $25 por persona al mes. Entonces, $20, aproximadamente como 150.000 guaraníes. Pero obviamente tiene eh, eh, todas las características, se puede hacer muchísimas cosas más. Bueno, esto entonces para las personas que no tienen todavía activado ChatGPT. Nosotros estamos usando obviamente aquí la versión gratis que también ya ayuda bastante. Bueno, en la carpeta entonces para informe hay un archivo Power BI, se llama informe 01. Y aquí están los informes que vamos a eliminar. Esto solamente de prueba. Nosotros vamos a iniciar desde cero. Esto voy a eliminar todo. Veo que tiene acá ya un fondo. Entonces ese fondo también vamos a eliminar y eliminar todos los objetos que están ahí. Y vamos a mirar entonces aquí eh, el pedido de informe, solicitud de informe. Por ejemplo, eh, el gerente quiere saber, por ejemplo, la cantidad total producto colocado, cantidad total de producto activado. Esto se refiere a
eh, se refiere a SIM card, a chip de teléfono de una cierta compañía. Entonces están los vendedores que colocan los chips en las tiendas y eh, también se van registrando aquellos chips registrados y que se van activando. Entonces hay dos tablas, una tabla de colocación y una tabla de eh, activación. Esa tabla de activación registran entonces los chips que se activan. Entonces, primeramente, lo que vamos a saber es cuántos productos fueron colocados. Para ello, para saber eso, entonces vamos a calcular la medida cantidad colocación. Y aquí ya vamos a utilizar una función que se llama count y vamos a contar entonces la cantidad de vendedores. Cada vendedor tiene su código ID que vamos a mirar aquí en la tabla. Este informe obviamente no vamos a terminar hoy. Esto vamos a terminar la última clase, pero aquí ya se aplican muchas funciones más avanzadas, como por ejemplo User Relationship, Calculate, que ya hemos mencionado, y otras funciones que vamos a estar viendo. Entonces aquí en la tabla de datos voy a abrir directamente este que ya tienen los datos, entonces para no irme otra vez después, solamente aquí para visualizar la tabla de activación. Aquí están entonces eh, lo que es los productos ya activados y aquí está el código, en este caso ID, que se llama ISIP. Estos códigos, ninguno están duplicados. Cada uno es diferente. Y después tenemos la tabla de colocación del producto, donde tenemos también el IC, que los códigos son únicos también, no hay duplicados. Y aquí en la relación, fíjense aquí cómo se produce la relación. La cardinalidad es de 1 a 1 mediante el código IC. Justamente lo que estábamos mencionando hace rato, no hay valores duplicados. Lo que nosotros vamos a añadir aquí es una tabla más, que es una tabla calendario. Y la tabla calendario vamos a crear, entonces, utilizando, utilizando Bravo. También podemos crear la tabla calendario utilizando código DAS. Eso es opcional, pero la forma más rápida es utilizando la herramienta externa que se llama eh, Bravo. Entonces, para crear tabla calendario, tenemos aquí también los códigos, pero nosotros directamente entonces vamos a crear ya esa tabla aquí ahora para ir armando nuestro informe. Entonces aquí me voy en herramientas externas, me voy luego en Bravo, se abre aquí entonces la aplicación Bravo y luego me voy en la parte de fechas. Bueno, aquí me dice que algo pasó. Voy a ver, hay una versión nueva, entonces hay que descargar esa versión nueva. Cuando le aparece entonces así de esta forma, vamos a descargar una versión nueva.
Bueno, ahí entonces se descarga la aplicación. Obviamente tengo que cerrar. Me voy en mi carpeta de descarga. A ver si ahí se descargó la aplicación. Sí, aquí está. Bueno, voy a cerrar mi Power BI. Voy a guardar para poder instalar entonces esta nueva versión que me pide. Le voy a dar Next, aceptar los términos y condiciones. Next. No hace falta crear una, un acceso directo y luego ya instalar. Luego ya terminar. Aquí voy a desmarcar esta casilla para que no me abra automáticamente. Bueno, ahora se tiene que ver ya entonces la parte de Power BI. Entonces aquí voy a abrir otra vez mi nuevo archivo informe 01. Me voy nuevamente en herramientas externas. Bravo. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Bueno, me dice que hay que deshabilitar la fecha y hora automática en Power BI. Entonces, yo tenía, no tenía eso, voy a fijarme ahora. Entonces, es bueno que salga ahora eso para que ustedes también tengan en cuenta después. Bueno, para cada archivo, yo tenía esa actividad, pero cada archivo guardado entonces eh, trae esas fechas automáticas activadas. Entonces, para cada archivo hay que revisar eso. Voy a mirar aquí y está activa. Fíjense aquí, en archivo actual está activada. Fecha y hora automáticas. Entonces hay que desactivar. Y si me voy aquí en carga de datos, aquí entonces para carga de datos en mi computadora está desactivada. Pero ese archivo que tenía anteriormente y anteriormente tenía activada entonces la inteligencia de tiempo, por eso se guardó de esa forma. Ahora le voy a dar a aceptar y me voy nuevamente a Bravo. Ahora sí, ya me permite. Bueno, vamos a crear entonces nuestra tabla calendario estándar y que empiece el lunes, intervalo, vamos a dejar en automático, fecha, vamos a poner en español, español, tenemos Argentina, Chile, Colombia, bueno, Paraguay no tenemos, me voy en otros a ver qué tal, no, entonces voy a dejar español, Argentina. Y a la tabla le voy a llamar fechas. Fechas. Aquí, si es que queremos agregar feriados, y ahí le voy a dar entonces una previsualización. Y aquí podemos ver ya que ya está en español y ya le puedo aplicar los cambios.
Ya se creó entonces la tabla calendario. Ya puedo cerrar esta parte y ahí me voy en mi modelo de datos y entonces ya voy a conectar con mi tabla de colocación y de activación. Y, por ejemplo, tengo fecha de activación, fecha de recepción. La variable que más me va a importar ahí es fecha de activación. Entonces, fecha con fecha de activación. Y en colocación de producto, la fecha de colocación. Fecha de colocación sería fecha de venta. Entonces, también fecha, traigo aquí y ahí. Fíjense que una tabla en este caso, no puede tener dos conexiones al mismo tiempo y por eso se desactivó esta conexión entre tabla de activación y tabla de colocación de producto. Está punteado y así que está desactivado. Bueno, entonces aquí ya podemos usar las fechas que tenemos creada en nuestro modelo de datos. Veremos también la opción de unificar estas dos bases, porque aquí tenemos una conexión de uno a uno, una relación de uno a uno. Entonces, tal vez sea conveniente, o veremos si es conveniente también más adelante, si podemos poner en una sola tabla estas bases. Bueno, entonces ahí ya tenemos la tabla calendario y para no olvidarse entonces hay que tener desactivada eh, inteligencia del tiempo en caso de que van a usar Bravo. Entonces, desactivadas en las dos partes, en global y también en archivo actual, en dos partes. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? Me avisan solamente si me están siguiendo. Todavía no empezamos aquí a crear el informe, estamos creando el modelo de datos que nos va a permitir entonces calcular todos los pedidos eh, de lo que está en este documento. Por ejemplo, cantidad total de producto colocado, cantidad total de producto activado, otra cosa, cantidad activada, porcentaje de activado, valor total de recargas en los 6 meses. También tenemos valor comisión que reciben los empleados sobre el valor total de recargas. Tenemos promedio de comisión por línea activa. Tenemos la rentabilidad, cantidad vencidas. O sea que dentro de los productos colocados también, si no se activan en un cierto periodo de tiempo, esos chips también vencen. Por ejemplo, supongamos que un vendedor coloca, pero si no se activan en cierto periodo de tiempo, también vencen. Y como verán aquí, se utilizan varias funciones de tiempo y también la función calculate para resolver esa parte. Entonces, varios ejemplos ya donde se aplican funciones más avanzadas. Y vamos a empezar desde lo más simple. Entonces, creando la medida cantidad total de producto colocado. Y vamos a crear una medida con la función con.
La primera vez que vamos a usar esta función, nos vamos entonces en modelado, nueva medida, y aquí pego entonces ese código, y fíjense entonces lo que vamos a tener. La función count, que está en la tabla colocación de producto. Esta carpeta de medidas voy a eliminar de aquí porque esto vamos a volver a calcular todo esto. Entonces, para que no haya confusión, voy a eliminar. Voy a eliminar. Voy a eliminar todos. Entonces, para volver a calcular. Voy a tratar si... Entonces, lo que estoy haciendo es eliminar todos los cálculos realizados o las medidas para volver a calcular de nuevo. Bueno, ya no tenemos más entonces ninguna medida. Solamente tenemos las tablas. Acá me dice ahí que hay un error. Ahí está corregido. Bueno, vamos a calcular entonces la primera medida, que es para contar entonces cantidad total de producto colocado. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente: contar entonces en la tabla de colocación producto cantidad de vendedores. Porque se supone que por cada venta hay un vendedor diferente. Entonces, cantidad, la tabla de colocación producto, vendedor. Enter, y ya tenemos entonces esa medida. Y vamos a crear entonces una carpeta de medidas. Se está creando entonces la carpeta de medidas. Me voy aquí en la parte de relaciones y voy a llevar arriba entonces la sección de medidas, esa medida calcular recientemente qué cantidad de colocación. Y de la carpeta de medidas, entonces voy a eliminar esta columna vacía que se llama columna 1
Y aquí entonces ya está arriba la primera medida calculada. Si creamos una tabla aquí y si llevo, por ejemplo, aquí tipo de producto, bueno, solamente hay un tipo de producto, voy a llevar otro. Por ejemplo, vendedor. Vendedor, llevo cantidad de colocación. Entonces, fíjense ahí que ya tengo ya, por ejemplo, los nombres de los vendedores y cuántos, eh, cuántos productos fueron colocados por cada vendedor. Y el total tenemos aquí abajo, 283.078 productos fueron colocados. Y la cantidad entonces por vendedor. Entonces, esa función realiza el conteo de vendedores, de productos colocados, en este caso. Entonces, ahí ya respondemos la primera pregunta, cantidad total de producto colocado. Cantidad total de producto colocado es 283.078. También podemos crear aquí una tarjeta y poner aquí para tener el total. Eh, Aquí solamente era para visualizar por vendedor. Entonces aquí en esta tarjeta vamos a ir poniendo las medidas. 283.000, configurando un poco esta medida. Entonces el valor, vamos a mostrar entonces, si ponemos ninguno podemos ver, visualizar aquí la cifra total. Bueno, ahí entonces respondemos la primera pregunta. En la segunda pregunta dice cantidad total de producto activado. Todo producto activado se encuentra en la tabla de activación. Entonces, en la tabla de activación debemos calcular eso. Pero aquí tenemos algunas funciones previas que todavía no conocemos. Por ejemplo, que es la función log value y también está la función is blank y también la función negación no. Entonces, para conocer más estas funciones, podemos pedirle a ChatGPT que nos explique qué es lo que hace específicamente. También podemos ir en la página web y ver ahí qué hace específicamente esa función. Entonces aquí arriba, fíjense aquí en la página web de Power BI, entonces podemos pegar aquí la función y buscar aquí. Entonces aquí tenemos la función log value eh, y nos dice que devuelve valor para la fila que cumple todos los criterios que especifica al menos una de las condiciones de búsqueda. El valor devuelto, entonces, en la fila donde todos los pares de result column name y donde está buscando tiene una coincidencia exacta. O sea, lo que busca en la tabla y donde hay coincidencia, entonces extrae como resultado. Aquí hay ejemplos, entonces, de cómo se puede usar. Y yendo a ChatGPT, entonces le podemos preguntar qué es en Power BI, primeramente, de forma genérica. Y le podemos pedir un ejemplo.
en DAS. Entonces vemos primeramente un ejemplo sencillo de cómo se puede aplicar la función, en este caso, eh, log value, y tenemos aquí la descripción. Entonces, suponga que tienes una tabla llamada ventas, con la siguiente columna: producto, cantidad y precio. Fíjense, digamos que quieres recuperar el precio de un producto específico basado en su nombre. Puedes usar entonces esta función para hacer esto. Por ejemplo, si quieres encontrar el precio del producto, camisa, tu expresión sería así. Entonces, esta expresión busca en la columna producto de la tabla venta el valor camisa y devuelve el valor correspondiente de la columna precio. Entonces, si yo quiero saber el precio de la camisa, debería ser así. O sea, así obtendríamos el valor, el precio de la camisa directamente, sin necesidad de realizar un cálculo adicional. Le podemos ver otro ejemplo. Aquí me da otro ejemplo, por ejemplo, venta cliente. Aquí ya en otro cálculo. Y con esto, entonces vamos a estar continuando en la siguiente clase de, de este módulo. Hasta aquí, entonces vamos a llegar hoy para no empezar algo y no terminar. Entonces vamos a terminar bien esta tabla, este informe, en la siguiente clase y vamos a estar entonces profundizando más en estas funciones más avanzadas. Bueno, si no hay alguna consulta o duda que quieran realizar antes de cerrar, pueden hacerlo ahora. Sí, así es, Belén. Estas funciones muy interesante aprender a usar bien, especialmente la función calculate, que nos va a permitir profundizar muchísimo más nuestro análisis. Ya sabemos cómo es limpiar los datos en el Power Query, haciendo clic directamente en la cinta de opciones, eligiendo las funciones correctas, pero después también está el lenguaje DAS, que sí requiere muchísimo más tiempo de aprendizaje, de práctica, para poder manejar bien. También voy a compartir con ustedes algunos libros, o sea, que un libro de DAS y un libro de Power Query. Entonces, lo que quieran, me escriben en el WhatsApp y ahí le voy a pasar. Bueno, así entonces terminamos la clase de hoy. Nos volvemos a ver entonces el próximo jueves, en la misma hora. Buenas noches a todos.